Bienvenidos, prepárense, porque hoy vamos a entrar en un caso que les va a helar la sangre. Un caso que nos lleva a Perú en 2012, Exacto, en Lima, donde una joven llamada Ruth Thalía Zayas Sánchez de tan solo 19 años. decidió participar en un programa de televisión que cambiaría su vida para siempre. Bienvenidos a Crimen Mortal. Y no precisamente para bien, Era El Valor de la Verdad, un reality show, que prometía grandes sumas de dinero. a cambio de confesiones impactantes. Revelaciones que en muchos casos sacaban a la luz. Los secretos más oscuros de los participantes. Imagínense la presión, las luces del estudio. La mirada inquisitiva del presentador. El detector de mentiras conectado a su cuerpo. Todo un país observándola, esperando sus respuestas. Ruth Thalía con la ingenuidad y el deseo de un futuro mejor. Decidió participar. El 7 de julio de 2012. Y vaya que fueron impactantes sus declaraciones. Ruth Thalía habló de su vida personal, de su trabajo como bailarina en un club nocturno. Incluso de experiencias dolorosas como los abortos que había sufrido. Concesiones que dejaron atónita a la audiencia. Y que por supuesto generaron una gran controversia en un país conservador como Perú. La joven ganó 15,000 soles. Una suma considerable para una chica de su edad. Y de su entorno. Una suma que para algunos podría significar la solución a sus problemas. Pero que para Ruth Thalía se convirtió en una maldición. 2 meses después de su aparición en el programa, El 11 de septiembre de 2012. Ruth Thalía desapareció sin dejar rastro. Lo último que se supo de ella es que había tenido una fuerte discusión con su novio, Brian Romero Leiva, quien, para añadir más misterio al caso, había estado presente en el estudio. durante la grabación del programa, Un detalle que desde el inicio lo colocó en el punto de mira de la investigación. despertando las sospechas de las autoridades y la indignación de la opinión pública. Las semanas siguientes a la desaparición de Ruth Thalía fueron de angustia e incertidumbre para su familia. Su madre, Vilma Sánchez, con el corazón destrozado, clamaba por la aparición de su hija, Mientras la policía iniciaba una búsqueda frenética. que los llevaría por un camino oscuro y retorcido, Un camino plagado de pistas, falsas contradicciones y secretos. que poco a poco iban revelando la verdadera naturaleza de Brian Romero. Un joven aparentemente enamorado que tras la máscara de la pasión ocultaba un rostro siniestro. La policía, presionada por la atención mediática, ¿Que había captado el caso? comenzó a interrogar a familiares y amigos de la pareja. Las declaraciones eran confusas, llenas de evasivas y medias verdades. Nadie parecía saber con certeza qué había pasado con Ruth Thalía. La investigación se convirtió en un rompecabezas macabro donde cada pieza parecía encajar de forma siniestra. Apuntando hacia un final trágico. El caso de Ruth Thalía Zayas Sánchez dejaba de ser una simple desaparición. Para transformarse en una historia de horror que conmocionaría a todo Perú. Y es aquí donde realmente se comienza a sentir. El peso de esta tragedia Porque las autoridades pronto descubrirían que la verdad, era mucho más oscura y terrible. de lo que jamás hubieran imaginado, Acompáñenos en la siguiente parte de este Deep Dive. donde desentrañaremos los detalles más escalofriantes de este caso. Y descubriremos la verdad detrás de la desaparición de Ruth Thalía Zayas Sánchez. No se lo pierdan. La investigación llevó a la policía hasta la casa del tío de Brian, ¿Ready Leia Cerrón? ubicada en un humilde barrio a las afueras de Lima. A simple vista, la casa no parecía ocultar nada fuera de lo común, Una vivienda sencilla con un pequeño patio trasero, como tantas otras en la zona. pero las apariencias engañan. Y en este caso, la fachada de normalidad ocultaba un secreto aterrador. Los agentes, con una orden de cateo en mano, registraron la vivienda. De arriba abajo buscaban cualquier pista que pudiera llevarlos hasta Ruth Thalía Cualquier indicio que les permitiera reconstruir sus últimos pasos. y descubrir la verdad detrás de su desaparición. Y la encontraron entre las pertenencias de Reddy. La policía halló la laptop de Ruth Thalía, Recuerden. un objeto que la joven había mencionado en el programa. Y que había desaparecido junto con ella. Era una prueba clave que vinculaba directamente a Reddy con la desaparición de Ruth Thalía.
Su presencia en la casa del tío de Brian no podía ser una simple coincidencia. Las sospechas sobre la participación de ambos en el caso se intensificaron. La policía con la laptop como evidencia intensificó el interrogatorio a Reddy. Buscaban quebrantar su silencio ¿Que confesara su participación en el crimen? y sobre todo que revelara el paradero de Ruth Thalia. Pero Nenny, un hombre de pocas palabras y mirada evasiva, Se negaba a cooperar. se aferraba a su derecho a guardar silencio. Mientras la angustia de la familia de Ruth Thalia aumentaba con cada hora que pasaba, Los investigadores, sin embargo, no se dieron por vencidos. decidieron inspeccionar a fondo el patio trasero de la casa de Reddy. Algo les decía que allí, en ese pequeño espacio de tierra, Se escondía la respuesta al misterio que los atormentaba. y no se equivocaron en un rincón del patio medio oculto entre la maleza, Encontraron un viejo pozo cubierto por una tosca tapa de madera, y el hedor que emanaba del lugar era insoportable, una mezcla nauseabunda de humedad y putrefacción. que les revolvió el estómago. Los agentes con el corazón en un puño retiraron la tapa del pozo. La oscuridad que emanaba de su interior era profunda e inquietante. Como la mirada de un monstruo que acecha en las sombras. Un escalofrío recorrió sus cuerpos, sabían que estaban a punto de descubrir la verdad. Una verdad que temían pero que necesitaban enfrentar. Con la ayuda de los bomberos comenzaron a drenar el agua del pozo. Cada minuto que pasaba era una eternidad. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos de los policías, del sonido de las bombas, del hedor putrefacto. Todo creaba una atmósfera densa casi irrespirable. Y entonces, como una aparición fantasmal emergiendo de las profundidades, Apareció un cuerpo un cuerpo pequeño, frágil. que flotaba inerte en el agua sucia. Era Ruth Thalia, su rostro desfigurado por el tiempo y la descomposición. Aún conservaba un dejo de la inocencia que la había caracterizado. El hallazgo del cuerpo conmocionó a todo Perú. La noticia corrió como la pólvora. Inundando los medios de comunicación, las redes sociales. Las conversaciones en las calles, la indignación y el dolor se apoderaron del país. Ruth Thalia, la joven que se había atrevido a soñar con un futuro mejor. Había sido brutalmente asesinada y el principal sospechoso era su propio novio. El hombre que le había jurado amor eterno. Brian, acorralado por las evidencias, no tuvo más remedio que confesar el crimen. Relató con frialdad y precisión cómo había planeado el secuestro y asesinato de Ruth Thalia. Con la ayuda de su tío Reddy, Su confesión, lejos de mostrar arrepentimiento, revelaba una mente perversa. incapaz de sentir empatía o remordimiento. Según su relato, tras la aparición de Ruth Thalia en El valor de la verdad, Brian, cegado por los celos y la humillación, decidió vengarse. no soportaba la idea de que la mujer que amaba hubiera expuesto su vida privada ante todo el país. Que hubiera revelado secretos que él consideraba solo suyos. Con la ayuda de su tío, Reddy, Brian secuestró a Ruth Thalia a la salida de su trabajo. La llevaron a la casa de Reddy, donde la mantuvieron cautiva durante varios días. La golpearon, la torturaron, la humillaron, le hicieron pagar con creces. El atrevimiento de haber hablado de más. Finalmente, cuando ya no les fue útil, decidieron deshacerse de ella. La asesinaron a sangre fría y arrojaron su cuerpo al pozo. Con la esperanza de que nunca fuera encontrado, pero la verdad como un fantasma. Siempre encuentra la forma de salir a la luz. El juicio contra Brian Romero Leiva y Reddy Leiva Cerrón fue uno de los más mediáticos de la historia de Perú. La sociedad, conmocionada por la brutalidad del crimen, exigía justicia para Ruth Thalia. La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban la culpabilidad de los acusados. La laptop de Ruth Thalia, encontrada en casa de Reddy. Los testimonios de testigos que habían visto a la joven con los dos hombres la noche de su desaparición. Las evidencias de tortura en el cuerpo de la víctima y, por supuesto, La confesión de Brian. la defensa de Brian intentó argumentar que el joven había actuado bajo un estado de enajenación mental transitoria. Producto de la humillación que había sufrido tras la participación de Ruth Thalia en el programa. Pero los peritos psicológicos que evaluaron a Brian determinaron que el joven era una persona fría calculadora. Y sin remordimientos, un psicópata. Que había encontrado placer en el sufrimiento de su víctima. El tribunal, tras analizar las pruebas y escuchar los alegatos de la fiscalía y la defensa, Declaró culpables a Brian Romero Leiva y a su tío Reddy Leiva Cerrón.
por los delitos de secuestro agravado, robo agravado y homicidio calificado. Ambos fueron condenados a la pena máxima cadena perpetua. Un pequeño consuelo para la familia de Rosalía, que nunca podrá olvidar el horror que vivieron. La condena de Brian y Reddy a cadena perpetua no pudo devolverle la vida a Rosalía, pero al menos representó un pequeño triunfo para la justicia. Sí, un mensaje de esperanza para la sociedad peruana. El caso de Rosalía Sayas Sánchez marcó un antes y un después. En la historia de la televisión peruana, Desató un debate nacional, sobre los límites de la ética y la responsabilidad en los medios de comunicación. especialmente en programas que hace como el valor de la verdad Explotaban el morbo y la vulnerabilidad de las personas. en busca de audiencia. De hecho, tras la tragedia, El programa fue cancelado, una decisión tardía quizás. pero necesaria para demostrar que la búsqueda del rating ¿Y la audiencia? no puede justificar la exposición de las personas a situaciones de riesgo, Ni mucho menos ser un factor. que contribuye a un desenlace fatal como el que sufrió Rosalía. El programa, con sus preguntas intrusivas y su afán por revelar los secretos más íntimos, De sus participantes. se convirtió en un catalizador de la tragedia, exponiendo a Rosalía, A la furia de un hombre celoso y posesivo que no pudo soportar la humillación de verla confesar sus experiencias. ante todo un país. La muerte de Rosalía, una joven llena de sueños e ilusiones, se convirtió en un símbolo. De la lucha contra la violencia de género en Perú, Su caso despertó la conciencia de la sociedad. sobre la necesidad de proteger a las mujeres, De la violencia machista, una lacra. que sigue cobrando la vida de miles de mujeres cada año. El caso de Rosalía nos recuerda que la violencia de género no es un problema individual, Sino un problema social. que nos afecta a todos. Nos interpela a reflexionar. Sobre los roles de género, los estereotipos y la cultura machista. Que aún prevalece en nuestra sociedad. Y nos obliga a actuar, a denunciar la violencia, A apoyar a las víctimas, a educar a las nuevas generaciones. en la igualdad y el respeto. La familia de Rosalía, a pesar del dolor, Y la pérdida irreparable. luchó incansablemente para obtener justicia. Su madre Vilma Sánchez, con una entereza admirable, Se convirtió en la voz de su hija. exigiendo que los culpables pagaran por su crimen. Vilma, a pesar de las amenazas que recibió por parte de la familia de Brian, Nunca se rindió su valentía inspiró a muchas otras mujeres. a alzar la voz, a denunciar la violencia y a luchar por sus derechos. Sin duda un ejemplo de resiliencia. Y amor maternal. Vilma con su lucha honró la memoria de su hija, Y contribuyó a que su caso no quedara en el olvido, sino que sirviera como un llamado a la acción, para prevenir futuras tragedias. en un acto de generosidad que conmovió a todo Perú, Los padres de Rosalía decidieron donar la indemnización que recibieron por la muerte de su hija, a una institución benéfica para niños de bajos recursos, un gesto que reflejaba el espíritu altruista de Rosalía. quien siempre se había preocupado por los más necesitados. A pesar de su corta vida, Rosalía dejó una huella de amor. Y solidaridad en el mundo El caso de Rosalía Sayas Sánchez nos deja una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para proteger a los más vulnerables, para prevenir la violencia. y para garantizar que la justicia prevalezca. Nos invita a cuestionar los valores que promovemos. Los modelos que imitamos y las consecuencias de nuestras acciones. Nos recuerda que la vida es frágil, que la verdad puede tener un precio muy alto. Y que la búsqueda de la fama y el dinero no puede justificar la pérdida de la dignidad. Y el respeto por la vida humana. Rosalía, a pesar de su corta vida, Nos dejó un legado imborrable. la importancia de luchar por nuestros sueños, de defender nuestros derechos. Y de no callar ante la injusticia. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros, con nuestras acciones, podemos contribuir A construir una sociedad más justa y solidaria, donde la vida sea valorada. y protegida, y donde la memoria de Rosalía siga viva. Como un recordatorio de que la verdad y la justicia deben ser siempre nuestro norte. Gracias por acompañarnos en este deep dive en el caso de Rosalía Sayas Sánchez. Esperamos que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia De la responsabilidad individual y colectiva. en la construcción de un mundo más justo y seguro para todos. Hasta la próxima.